quizá está siendo optimista. Este libro es un libro lleno de pesimismo estándar, a veces de pesimismos contradictorios, porque a veces se pone muy taoísta, pero otras veces muy confucianista, pero confucianista de la rama o de esos momentos en los que Confucio es profundamente pesimista. Y a pesar de ser un libro con los pesimismos habituales, quizá aquí esté siendo optimista. Solo 200 años para volver a resucitar la civilización científica. Y le responde el bastón: pero esta civilización que estaría engendrada en Egipto, después de todos esos años, no podría ser exactamente la misma que la civilización aniquilada. Y dice Taufik al-Hakim: lo espero, lo anhelo es más, lo anhelo desde el fondo de mi corazón. Yo deseo para Egipto una civilización espiritual erigida al lado de la civilización científica. Si llegara a realizar esto, si llegara a conseguir esto, habría simplemente resucitado una vez en este mundo, bajo una forma nueva, su primera civilización y su gloria de antaño. O sea, aquí se está volviendo loco de optimismo. Él piensa que solo bastarían 200 años para que Egipto resucitara una civilización, resucitara la ciencia. No solo piensa que solo harían falta 200 años, sino que además vincula esta resurrección con las glorias pasadas, con este faraonismo que ridiculiza Emilio García Gómez, y del que no ve del todo curado, no ve del todo salvo a Taufik al-Hakim. Creo que está por aquí, sí, aquí está. Dice: pero claro está, bueno, lo vincula con los pueblos de Azorín, sí, está bien visto. Pero claro está, y este es otro ya aludido punto de semejanza, que una tal orientación ha de ser efímera, una orientación como la de Azorín en los pueblos. Porque justamente por ser eficaz, y serlo quizá más que toda política, las lacras denunciadas van dejando de existir. Y finalmente porque las coyunturas políticas cambian y consienten con dificultad parecida voz en las letras. La crítica desnuda de los males de Egipto y el faraonismo, que asoma un poco la oreja en el capítulo 9, con una alusión que va dirigida no solo contra los turcos, sino también contra los árabes. Es una ventaja que tiene Taufik al-Hakim. Al ser hijo de árabe y turca, puede darse cuenta de los fallos de ambas civilizaciones y no echarle la culpa de todo a los decadentes turcos o a los decadentes egipcios. Él ve que la decadencia viene por igual de ambas culturas. Y desde luego, en principio está curado de ese faraonismo, pero luego vemos que ahí resucita y le sale, sí, la gloria de antaño. Claro, alguien dirá, sí, la gloria de antaño después de 200 años de trabajar en la restitución de la ciencia a la que ha llegado Occidente. Pero bueno, piensa en la gloria de antaño, no está exento de pensar en la gloria de antaño como el joven Najib Mahfouz, que solo hacía novelas sobre el antiguo Egipto. No han podido proseguir, aparte otros motivos internos, en la época de la Liga Árabe, de la lucha por la liberación y de todo lo que ha venido después. Los escritores se han sentido espoleados por temas muy distintos y han afilado de nuevo su cálamo para cantar glorias antiguas. Taufik al-Hakim no lo ha hecho, que yo sepa, es decir, a diferencia de Najib Mahfouz, todo ese trabajo de arqueología, de rescatar el antiguo Egipto, no, a él le ha dado igual. Y ya digo que es muy raro este rasgo de la gloria de antaño. Taufik al-Hakim está exento de ese orgullo por lo que él no ha hecho, por lo que han hecho sus antepasados. Sus antepasados tan remotos que no son del todo sus antepasados, porque al fin y al cabo pues tiene sangre turca y mucha gente en Egipto tiene sangre inglesa, sangre de antepasados puros, pues. Pero vamos, que el sentir orgullo por lo que fluye, por lo que corre por nuestras venas, desde luego es absurdo. Y de eso el sabio Taufik al-Hakim, el sabio pesimista, está completamente ajeno. Taufik al-Hakim no lo ha hecho, que yo sepa, pero ha acentuado su tendencia simbolista y ha echado agua en su vino para presentar sobre las tablas divertidos sainetes cairotas.
Tawfiq al-Hakim, en esencia, le echa la culpa de la decadencia tanto a los turcos como a los egipcios. No deja de ver las faltas de los occidentales. Desde luego aquí teníamos junto a después de este artículo sobre que la ciencia egipcia es prestada, es importada, después viene un artículo satírico contra los americanos, Dios protector de los americanos. El tercer hombre, forjar las opiniones, el valor de las personas y las cosas, el pródigo y el usurero, el resultado es nulo, el oriente mendigo incluso, la época del shakuku, que es un personaje del teatro, es un género de actor burlesco del teatro egipcio, y él dice que el mundo vive en la época del átomo y Egipto en la época del shakuku. El hombre, la montura del hombre, voy a buscar... bueno, hay un homenaje, hablando de teatro, hay un homenaje a Raihani. Dice que está escuchando una cinta magnetofónica y en lugar de alegrarse por la comedia de Raihani, se lamenta porque nadie se haya tomado la molestia de hacer más grabaciones, de recuperar este tesoro oral. Los amigos de la prosperidad, el arte en el Parlamento. Es uno de sus... Bueno, aquí se queja de que el Parlamento desprecie el arte, pero luego hay uno que es aún más elitista. La tinta... bueno, vayamos por orden. Esta es muy interesante. Si los filósofos gobernaran. Es muy taoísta este artículo. Él dice que los sabios serían prudentes y no harían nada, al estilo de los sabios taoístas, al estilo de Lao Tzu. No lo cita, pero aquí es enormemente conservador, pesimista y por lo tanto taoísta. Aquí es enormemente taoísta. Y dice, si Shakespeare hubiese sustituido a Otelo por un filósofo, Desdémona no habría sido asesinada. Y si Sófocles hubiera sustituido a Edipo por un filósofo, este no se habría sacado los ojos. El único entre los héroes de tragedia que ha adquirido una dosis de reflexión filosófica es Hamlet, que ha dudado largo tiempo entre actuar o abstenerse. Según Tawfiq al-Hakim, si los sabios protagonizaran las obras de teatro, se acabarían antes del primer acto, porque el sabio no haría nada. Y muy bien que haría al no hacer nada. Sin embargo, al final, bueno, en realidad esto lo dice la caña. Habla la caña, habla el sabio, contesta la caña. No, perdón, me he ido de página. La caña dijo... No, sí, lo dice Tawfiq al-Hakim. No, aunque Tawfiq al-Hakim está asombrosamente de acuerdo por lo general con su caña. Piensa de costumbre lo mismo que su caña. Bueno, pues si los filósofos protagonizaran las obras, se acabarían en el primer acto. Pero al final dice la caña, al final dice la caña, es el bastón, la marrilla, quien dice: es verdad, es necesario dotar a la humanidad de un dispositivo que permita poner en movimiento el instinto, junto a los frenos constituidos por la sabiduría. Eso es lo que dice el bastón, pero realmente no parece mal plan. Bueno, es el plan de Tolstói, que ni siquiera nos reproduzcamos y que nos extingamos. Bueno, esto es sabiduría, desde luego taoísta. El sabio no se metería en estos berenjenales, haría como Pirro, como el consejo que dan a Pirro, como el consejo que Plutarco en su vida de Pirro nos cuenta que le dieron. Bueno, ¿y tú para qué quieres conquistar el mundo? Pues para luego conquistar más y más. Vale, y cuando tengas todo el mundo, ¿qué? Pues me estaré en mi palacio muy tranquilo. ¿Y por qué no te quedas directamente en tu palacio sin hacer nada? Es lo que proponen los sabios, no hacer nada. En cambio, los héroes pues siempre están ahí armando follón.
Y bueno, la caña al final tiene una visión realista. Debería haber un dispositivo que permitiera actuar al instinto. Es lo que ocurre ahora. Ahora el instinto actúa. Y yo diría, y esto tiene que ver con Tolstói, que ese dispositivo precisamente es la reproducción. Porque si Tolstói, a pesar de lo que hiciera, que no se corresponde con su prédica, pero muchos otros lo hacen. Es decir, si Tolstói predica el no reproducirse, aunque Tolstói no lo cumpla, muchos sabios lo han hecho, desde los monjes cristianos a Sir Isaac Newton. Newton no se reprodujo, también era el sabio que no actuaba, que no procreaba, que no se reproducía, y en cambio son los héroes activos, los héroes que sí arman follón, quienes se reproducen, legando ese gen activo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la inmensa cantidad en Asia y en Europa de hombres y mujeres, de gente que comparte genes con un habitante mongoloide que tiene que ser Genghis Khan, un modelo de ese dispositivo que permite actuar al instinto. Digamos que Genghis Khan es un arquetipo, un prototipo de héroe que actúa y además desde luego se reproduce. Luego tiene un artículo dedicado al fútbol. Una sociedad viva no puede desaparecer, los frutos perdidos. La feria de Ucat, ¿qué es esto? Feria célebre que tenía lugar en Uqdah, cerca de la Meca, antes del advenimiento del Islam. En esta ocasión con tal ocasión los poetas recitaban sus obras en público. Las mejores, la historia de las mu'allaqat en las que no cree Taha Hussain. Dice que esas mu'allaqat que nos han llegado son un fraude. Las mejores poesías serán recompensadas y suspendidas en los velos de la Kaaba, de donde su nombre, mu'allaqat. Bueno, pues llega esta feria a nuestros días. Y dice, en nuestros días la feria de Ucat es la prensa. Desde luego no los libros, no los teatros. Él ve esa publicidad de los escritos, que no son casidas como en aquel tiempo, en la prensa. El secreto de la historia, la superioridad del espíritu, el profesor y el encantador de serpientes, donde dice: el profesor no puede rivalizar con el empresario de marionetas o con el marionetista, con las marionetas, para obtener la calderilla del niño. Pero el niño tiene un tutor que garantiza los derechos del profesor. Si fuera por el niño se gastaría todo el dinero en marionetas, no en profesores. Pero en los pueblos primitivos, ¿quién preserva los derechos de los educadores y el valor de aquellos que guían la opinión? En los pueblos civilizados, dice un poco antes, pues los pueblos se divierten, van al cocinero, que diría Platón, y no al cirujano, van al cocinero, pero como es gente que sabe, pues también va al cirujano, también va al maestro, y dice, se reserva, sí va al espectáculo que le divierte, pero se reserva un poco de dinero para comprar un buen libro. Eso es, aquí está. No olvida conservar una parte de su calderilla para comprar un libro o para dedicarla a un objetivo útil. Pero dice que los pueblos poco civilizados, y evidentemente se está refiriendo a los egipcios, pues no tienen esta previsión. Y nadie preserva los derechos del profesor frente al marionetista. Claro, ante este panorama, con este problema, una buena salida es que el marionetista se convierta en profesor, una especie de Jim Henson. La fábrica del mal, el precio de la sangre, la alegría que procura la novedad, que es algo contrario a lo que dice Quintiliano, porque dice que los niños o los alumnos siempre quieren lo mismo,
Pero aquí él observa, porque es un gran observador, lo dirá Emilio García Gómez cuando lo retomemos, él observa esa alegría de los niños por el juguete nuevo que les hace tirar el anterior. El remedio milagroso, el ciclo del tiempo, las instituciones obreras, los sueños de los grandes, los critica, creo que fue Séneca, con quien desde luego Taufik al-Hakim tiene muchísimo que ver, creo que fue Séneca quien observó que las preocupaciones de los adultos vienen a ser como los juguetes de los niños, pero mucho más engorrosos, grandes, molestos y caros. Y por aquí va este artículo, los sueños de los grandes. La independencia de la personalidad, cómo remediar la carestía de la vida. Hombre, siendo tan afamado tacaño, él puede tener interés, el espejo del espíritu, las profesiones superiores, la obra perfecta. Por cierto que aquí, en las primeras páginas, Taufik al-Hakim vuelve sobre la teoría estética y por qué se escribe, y él viene a decir que, además lo estuve discutiendo hace poco con Ernesto Castro, que si se pregunta, habría que volver a ese artículo, que si se pregunta a los escritores ¿por qué escriben? Los jóvenes dirán que por la fama. Los más maduros dirán que por el dinero. Pero si damos la fama a esos escritores que quieren la fama y el dinero a esos escritores que quieren el dinero, en realidad resulta que seguirán escribiendo. Y seguirán escribiendo porque necesitan escribir. Lo de la fama y el dinero eran excusas. Yo creo que Trollope mentía cuando decía que escribía por el dinero. Al final, el que escribe por escribir, no por el dinero, porque si lo que quisiera el dinero, se buscaría un oficio más lucrativo. Schliemann quería desenterrar Troya y para hacerlo primero se hizo millonario. Y no se hizo millonario escribiendo, precisamente. Se hizo millonario con otro tipo de negocios que le permitieron descubrir Troya y escribir aquel famoso libro que al final era lo que quería. O sea, es empezar la casa por el tejado, ¿no? Es que yo escribo para hacer dinero, pues vas en contradirección, es mal camino. Y Taufik al-Hakim atribuye esta necesidad de escribir, y aquí tiene un momento romántico, muy, muy optimista, atribuye esa necesidad de escribir a una chispa divina, a una chispa de Dios. El alquiler de vestidos, el objetivo de la naturaleza, el mejor de los mundos, la inmortalidad del espíritu, el carácter de la civilización, el pasado visto por el futuro, el espíritu de igualdad, la independencia del pensamiento, el espíritu negativo, la unidad del pensamiento, la época de la jungla, las etapas de la vida, la edad del árbol, el sueño viviente. Bueno, pues me lo he tenido que saltar, pero hay un artículo en el que critica, no lo he reconocido por el título. Hay un artículo en el que critica la democracia porque dice que, con una ingenuidad tremenda, que en todos los países el hombre común se está alzando. Y en Egipto, solo en Egipto, no es así evidentemente, es en todas partes, los grandes se están rebajando. Y ya no hay nadie que se quede investigando en el laboratorio, sino que todo el mundo quiere descender a la calle. Descender a la calle, creo que era el título. Todo el mundo quiere bajar a la calle y aquí nadie está en el laboratorio, nadie está en su estudio escribiendo, todo el mundo está dedicado a lo fútil, a lo vulgar, a lo efímero. También dice, también con optimismo, no, esto pasa en Egipto, aunque claro, es una observación muy costumbrista y muy particular y muy peculiar, pero no solo en Egipto, a España se puede aplicar. Dice que Egipto tiene el rarísimo talento de poner todas las cosas en el sitio que no les corresponde. Yo creo que eso se podría decir de Galicia, se podría decir de muchas otras regiones, pero bueno, él lo observa como algo propio del espíritu egipcio. Luego hay pueblos que sí colocan las cosas donde tienen que ir, pero bueno, lo aprecia como un raro talento egipcio. Segunda parte, en el otro mundo, y aquí ya lo que tenemos son entrevistas a través de un teléfono como Gila, exactamente como Miguel Gila, que también tiene un libro de conversaciones con el otro mundo, que ahora mismo no sabría decir si es anterior, y además el ordenador se ha muerto, no sabría decir si es anterior o posterior a este libro,
cuya primera edición es de... pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero ya lo conocía en 1955, por lo menos conocía los artículos Emilio García Gómez en 1955, así que el de Gila podría considerarse una imitación de estas conversaciones filosóficas con personajes de ultratumba, del otro mundo. La primera creo... No, perdón, la primera es con Eva, y habla de las medias de nylon. La segunda es con Hitler. El bastón se apoya sobre el botón del aparato y pregunta por Hitler. Se oye una voz responder: yo soy Hitler. Díganos si está usted vivo, si está usted verdaderamente muerto, o si usted está vivo, escondido en alguna parte. Claro, en aquel tiempo esto era un rumor que habían dejado caer los rusos, porque los rusos no dieron datos sobre el hallazgo, no dieron datos precisos sobre el hallazgo del cadáver de Hitler, y los propios rusos disfrutaban con este rumor de que a lo mejor estaba huido y escondido y podía volver en cualquier momento. Díganos si está verdaderamente muerto o si está vivo, escondido en alguna parte. Y dice Hitler: estoy vivo y escondido. ¿Dónde? En el corazón de cada alemán sobre la tierra. ¿A quién pertenece el cadáver que ha sido encontrado en la galería subterránea de la Cancillería de Berlín? Es el mío. ¿Os sabéis? ¿Usted se ha suicidado o ha sido asesinado? ¿Qué importancia tiene eso? Todo lo que he querido ha sido dejar a mis enemigos mi despojo. En cuanto al alma, no la tomarán jamás. A su pesar, se quedará eternamente. Cuando han tomado mi cuerpo, ella ha penetrado como idea en el espíritu de cada alemán. Digamos que esto también es de actualidad. Los otros personajes son Cleopatra, Romeo y Julieta, Juana de Arco. Tienen aquí un debate sobre el imperialismo de los ingleses. Yo no quería ser una santa, lo que quería era echar a los ingleses del suelo de mi patria, Francia. Y le dice Taufik al-Hakim: usted también, después de 500 años. Todo el mundo quiere echar a los ingleses del suelo de su tierra. Esta peste propagada por la tierra a lo largo de los siglos, ¿cuándo se evacuará de las tierras de los hombres? Y le responde Juana de Arco: ¿es usted francés? No, señora. Tiene usted suerte, señor. ¿Por qué? Porque yo era francesa, yo he echado a los ingleses y los franceses me han quemado viva. Siempre la crítica por todos los lados en las conversaciones de Taufik al-Hakim. La siguiente es con Juha, pero claro, Juha es como lo pronuncian los argelinos. Este personaje de los chistes y de los cuentos más o menos filosóficos, el loco, el tonto Juha, que evidentemente en Egipto es Goja, Juha para los argelinos. Tiene una conversación con Juha, que allí, ya lo digo, es Goja. Después con Qasem Amin. Y por cierto que los editores dicen que estas conversaciones con hombres del pasado se remonta a Al-Ma'arri. Es cierto, lo que pasa es que escriben Al-Ma'arri de una manera muy extraña. Pero sí, esto está en la vena. He dicho de Luciano, pero por supuesto hay un intermediario entre Luciano y Taufik al-Hakim, un intermediario propiamente árabe, en la literatura árabe, que es la Epístola del Perdón de Al-Ma'arri. Bien, todo esto como un largo paréntesis a propósito de que el bastón, como dice Emilio García Gómez, es un personaje de Taufik al-Hakim. Su bastón es en efecto famoso. Por cierto, que sale una foto de Taufik al-Hakim, podría salir su marrilla de apuestos. Es famoso. Y dice que aparece aquí también.
¿Cuántas tardes lo he visto en la confitería de Groppi, no Croppi, Groppi, una de las más famosas del barrio moderno del Cairo, en la Plaza Suleimán, solo, sentado a una mesa, con el curvo puño del célebre bastón apoyado en el cuello, observándolo todo? Porque es un terco observador, un espectador apasionado del teatro de la vida, al que asiste en fila cero, pero en la penumbra, lejos de los focos. Por naturaleza, dice el protagonista de su novela, el diario de un fiscal rural, es decir, él mismo, dice, el protagonista es el mismo, pero bueno, ya hemos matizado, precisado eso. Por naturaleza, dice el protagonista de su novela, es decir, él mismo, yo no sirvo más que para observar en secreto a las gentes que se mueven en el teatro del mundo, y no para que las gentes me contemplen como un actor distinguido, sobre cuyo rostro se concentran las luces. Tales situaciones me deslumbran, me nublan la inteligencia, me quitan la poca memoria que tengo y me hacen perder esa serenidad espiritual que me permite ver las profundidades de las cosas. Acechar, atisbar, esto es del capítulo 6. Acechar, atisbar siempre, aprovechar ese privilegio que no es frecuente, una cita del capítulo 9, porque la capacidad de observación es un don muy importante que no todos poseen. En el capítulo 9, como digo. Y Egipto, y en particular el Cairo, es un maravilloso observatorio, cita del capítulo 8, de la lucha entre dos mentalidades y del choque de dos maneras de ver el mundo, cosas que siempre me ha gustado contemplar y ver en qué paran. Esto es del capítulo 8. Ahora bien, la observación de la vida humana, por muchos que sean el humor, la filosofía y el escepticismo de que se acompañe, engendra dolor. Aquí tenemos el eslabón perdido con la reflexión de Cela. Engendra dolor. Este observador tremendo, que no ha tenido nunca el escape de la acción, ha necesitado otra válvula y la ha hallado en la fantasía y en el ensueño simbólico. De aquí el que la obra de Tawfiq al-Hakim, quien nunca ha abordado, que yo sepa, la biografía novelada ni la historia de las glorias del Islam o de su país, tenga dos vertientes. Bueno, claro, la historia aparece en su teatro, por supuesto. Creo que en la... la historia, la gente de la caverna, que es el mito o la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso, ¿vale? No cuenta tanto como leyenda, pero no cuenta como historia, pero aquí tenemos el dilema del sultán. El dilema del sultán, encabezando esta antología de la Universidad Americana del Cairo. O sea, sí ha tratado de la historia, pero desde luego no para heroizarla, sino para convertirla en un problema. Al igual que la leyenda tiene su Edipo, que curiosamente Edipo es un personaje muy rescatado por el teatro árabe, por aquello de que Edipo era de Tebas, y entonces llevan a Edipo de la Tebas de Grecia a la Tebas de Egipto, y lo coptifican, lo convierten en un símbolo egipcio, a Edipo. Y por supuesto, Tawfiq al-Hakim tiene también su Edipo, como también tiene su cucaracha kafkiana, que es una obra admirable, esta del espíritu de la cucaracha, que lamentablemente no tengo. La ha traducido Dennis Johnson Davis, pero no tengo su obra sobre la cucaracha. Nunca ha abordado, que yo sepa, la biografía novelada, dice Emilio García Gómez, ni la historia de las glorias del Islam o de su país. Y dice que su obra tiene dos vertientes. Una, en la novela y en el teatro, es el simbolismo, que le ha llevado a grandes triunfos, traducciones a lenguas europeas, clamorosa representación de uno de sus dramas simbolistas durante un congreso en Palermo. No fue tan exitoso en Egipto, desde luego, porque esta obra, La gente de la caverna, esta primera obra traducida en España, quizá aquí se nos diga algo sobre el estreno. Escrita en 1933, entonces como teatro escrito tuvo un cierto éxito. Se representó por primera vez en árabe en 1935, en primera actuación de la Compañía Nacional Egipcia. Decidieron que a la hora de tener un teatro nacional, como los checos en Praga, un teatro nacional,
La primera obra representada debería ser, o se consideró que era muy adecuado representar La gente de la caverna. Bueno, pues representada como obra de teatro no tuvo tanto